Bendiciones. Aquí estamos lunes en Encuentro con el Padre. Gracias, ¿verdad? A Dios por esta oportunidad de llevar la palabra. Comienzo de esta semana, lunes. Los que no han visto el del sábado, ¿verdad? El Encuentro con el Padre, eh, vayan a la plataforma de YouTube. Allí va a estar el tema No soy yo. Está en Instagram, está en Facebook, puede buscarlo en las plataformas y puede gozarse, ¿verdad? El tema no soy yo, es un tema que yo creo que todos debemos de estar conscientes de cuidarnos, ¿verdad? De que darle la gloria siempre a Dios, porque todo lo que sucede, tanto las sanidades, tanto la palabra que se nos es dada, tanta la revelación que se nos es dada por Dios a nosotros en revelación, ¿verdad? Pero no somos nosotros, somos solamente instrumentos, somos vasos, somos servidores de Cristo, el cual entonces Él nos deposita la confianza, ¿verdad? Como herederos de su gracia y de su poder, de su palabra, para entonces poder llevarla con gracia a las personas, pero sabiendo y conociendo que esto es de parte de Dios y no soy yo. Así que búscalo en YouTube, dale suscríbete, dale a la campanita y gózate con la palabra del Señor. Amén. Pero en esta mañana tenemos el tema cuando el pecado deja de doler. Eso es un tema que Dios me lo entregó después de pasar mucho tiempo, ¿verdad? Oculto, sin que nadie lo supiera, ¿verdad? En doble pensamiento, en doble vida, donde era difícil, ¿verdad? Salir quizás de una mente presa, que el enemigo tenía presa, ¿verdad? Y no me dejaba ser completamente libre y no me dejaba buscar al Señor a una, a una capacidad, ¿verdad? Que uno necesita en el Señor. Y hay cosas que nosotros nos detienen en el camino y hay cosas que no las hemos todavía puesto delante del Señor, las hemos, ¿cómo te puedo decir la palabra? La presentamos delante de Dios. No lo hemos confesado, esa es la palabra. No lo hemos confesado aún a Dios por temor, por vergüenza, por miedo. Y entonces vivimos una vida donde son dos caminos. Un día estoy bien, dos mal, una semana bien, un mes bien, dos mal. Y esa no es la vida que Dios desea para el cristiano. Por eso hay que tener cuidado en este tiempo donde aún dice la palabra que aún los escogidos, ¿verdad? Serán engañados. Y voy a estar leyendo en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 2. Y dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Y ahí es donde vamos a comenzar a entrar. Amén. El Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe y les harán caso a espíritus que mienten y seguirán enseñanzas de demonios. Esas enseñanzas llegan a través de mentirosos que en sus palabras falsas engañan a la gente. Ellos no saben la diferencia entre el bien y el mal. Es como si su entendimiento hubiera sido quemado con hierro candente. La conciencia cauterizada, vamos a hablar sobre eso, significa tener el sentido moral quemado o insensible. Como piel cicatrizada por hierro candente, implica una insensibilidad espiritual crónica, donde la persona ya no siente remordimiento ni distingue el bien del mal, llevando a la justificación del pecado. Muchas veces estas personas son ciegas, pero esta ceguedad
llega a nuestras vidas cuando el pecado es deliberado en nuestra vida, cuando se sale de control, lleva a la insensibilidad espiritual donde la persona no siente culpa, le da igual, donde no hay arrepentimiento genuino y persiste en hacer lo malo delante de Dios. Estas personas, algunas van a la iglesia y no se sienten mal con la vida que llevan. Algunos ministran en los púlpitos, predican, cantan, tocan algún instrumento, sirven en la casa, simplemente están sentados en una silla escuchando la palabra, pero dormidos hasta con un corazón endurecido por su pecado. Y otros simplemente no van a la iglesia engañados por las doctrinas de mentira, justificando su comportamiento en que Dios los hizo iglesia. Cuando se puede llamar, ¿cuándo se puede llamar iglesia a alguien que vive separado del cuerpo de Cristo? Esto hay mucha tela que jalar, como dicen por ahí, así que yo espero que me dé el tiempo, si no, pues hago una segunda parte. Pero muchas de estas personas viven ciegas, ellos viven en un engaño. El enemigo se ha encargado de encerrar a estas personas en una cárcel espiritual, en sus pensamientos, creyendo que todo el tiempo, no te apures, hazlo, Dios te va a perdonar. Y ahí es que entonces nosotros entramos, ¿verdad? En lo que son los malos pensamientos, los malos deseos de la carne. Muchas veces seguimos repetitivamente, deliberadamente pecando y pidiendo perdón a Dios, como abusando de la gracia como si fuera una licencia para pecar. Y la gracia no es una licencia para pecar. La gracia está cuando nosotros necesitamos y nos arrepentimos genuinamente para no seguir cometiendo el mismo pecado delante de Dios. Ahí es donde entra la gracia del Padre. Nosotros no la merecíamos, pero a través de la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Esa maravillosa gracia nos cubre a nosotros, ¿verdad? De nuestros pecados y nuestras faltas. Pero una cosa es pecar y otra cosa es hacerlo deliberadamente. O sea, hacerlo con conciencia, seguir pecando día tras día. Dice, no, Señor me perdona, yo me arrepiento. Y vivimos en un ciclo de engaño, vivimos en un ciclo donde vivimos presos con una aparente libertad. Y es algo súper peligroso en la iglesia, algo súper peligroso para aquellos que ministran, algo súper peligroso para aquellos que Dios tiene un llamado poderoso para ellos, porque esto lo que hace es que comprime, esto es lo que hace es que te encierra. Esto lo que hace es que detiene tu ministerio, detiene tu vida espiritual. No hay un crecimiento donde Dios desea hacer cosas maravillosas contigo, donde a veces las cosas te siguen yendo mal y tú dices, ¿por qué las cosas me van mal? ¿Por qué las cosas yo no las veo que crecen en mí? Mi vida espiritual está estancada, pero es por causa de aquellas cosas que no confesamos a Dios, por aquellas cosas que seguimos haciendo repetitivamente y no nos arrepentimos genuino, no luchamos en contra de ellas, nos sentimos cómodos con ellas, cargamos con ellas, y es como tener una mochila en nuestra espalda, ¿sabes? Es como tener una mochila en nuestra espalda, cargándola todos los días de nuestra vida, ¿sabes? Me quito la mochila, me pongo la mochila, me la quito, me la pongo. Y Dios desea que vivamos sin esta carga. Dios desea que vivamos en libertad. Dios desea que vivamos caminando hacia el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Pero antes de caminar, ¿verdad?, hacia este propósito, hay cosas que tenemos que despegarnos, hay cosas que tenemos que soltar. Y muchas veces nosotros, vamos a bajarle la intensidad que yo creo que estoy predicando, muchas veces nosotros no entendemos que para Dios llenar nuestras vasijas, para nosotros ser utilizados en el Señor, nosotros tenemos que comenzar
a sacar todo aquello que está dentro de la vasija, a limpiar la vasija, porque Dios no puede depositar dentro de una vasija que está llena. Y muchas veces estamos llenos de cosas del mundo, cosas que nos atrasan, cosas que no permiten que lleguemos, ¿verdad? ¿Cómo puedo decirte? Cuando tú estás lleno de mala información, cuando tú estás lleno, como hablaba de aquí, de mentira, cuando tú estás lleno de engaño, cuando tú estás lleno de todas estas cosas falsas que te llevan en doctrinas de demonios, ¿verdad? Porque son de demonios, porque son los mismos que te dicen en tu pensamiento, sigue lo que vas bien, Dios te va a perdonar, no te preocupes que tarde o temprano eso se va a ir de tu vida. Y comenzamos a tener mentes cauterizadas en cuestión de que comenzamos a ser insensibles a la voz de Dios, insensibles a la palabra, tremendo, insensibles a la palabra, y somos los que escuchamos los mensajes, y a veces los pastores están predicando, ¿verdad? O los apóstoles o los profetas, y tú dices, wow, pero la palabra es una palabra que penetra lo profundo de los corazones, que quebranta, ¿verdad?, la vida de las personas, pero estas personas están tan ciegas espiritualmente, estas personas están tan y tan cegadas que no pueden ver, que están siendo engañadas, que son personas con estas dolencias, con muchas de estas cosas que cargan de toda la vida. No han sanado muchas cosas en su vida, ¿verdad? Problemas en su niñez, en su adolescencia, cargan con ellas y en vez de enfrentarlas han huido de ellas. ¿Sabe? Yo he pasado por muchas situaciones en la vida y cuando entonces también conocemos que tenemos problemas, nosotros lo que hacemos es justificarnos. No, es que yo fui herido desde mi juventud, yo fui herido desde mi niñez, tuve una situación y yo llevo dentro de mi corazón y por eso es que me pasa este pecado, por eso es que cargo con esto, por eso es que... Y entramos y justificamos nuestro pecado porque creemos que Dios entonces va a entender, creemos que Dios va a decir, no te apures, hijo, yo sé que tú pasaste por problemas difíciles y situaciones en tu vida, así que tranquilo, sigue en tu camino, sigue en lo que estás haciendo, yo te perdono, mi sangre te cubre, mi gracia está contigo. Entramos en un engaño total donde creemos que nosotros estamos bien, donde creemos que las cosas fluyen, que todo piches en crimen, que las cosas que Dios tiene para nosotros se van a cumplir. Creemos en sus promesas, creemos en su palabra, pero seguimos viviendo de la misma manera. Y nosotros tenemos que dejar de vivir conforme a los pensamientos y a los rudimentos de este mundo. Nosotros tenemos que limpiar nuestros pensamientos. No podemos seguir viviendo de la misma manera. Esta forma de vivir nos va a llevar a una muerte espiritual lenta. Y por eso es que en nuestra vida a veces repetitivamente no entendemos por qué estamos en depresión, por qué estamos en ansiedad, por qué es que llegan estas situaciones en nuestra vida, porque tenemos un corazón dolido, porque tenemos un corazón que está lejos de Dios, porque creemos que estamos bien, hemos sido engañados por el enemigo, por las doctrinas falsas, de que todo va a estar bien, de que todo... Mire, hermano, no va a estar bien. Usted no va a estar bien si usted no sana. Usted no va a estar bien si usted no se somete a la palabra. Usted no va a estar bien si sigue en el pecado, hundido en el pensamiento de la carne. Usted no va a estar bien si usted persiste en hacer lo malo delante de Dios. Usted no va a estar bien. Usted necesita a Cristo, necesita un encuentro con Él.
Ir a la iglesia no te garantiza que tú eres libre. El cantar no te garantiza que tú eres una persona libre. Aún el llevar la palabra y evangelizar no te hace una persona libre. Muchas veces estamos encerrados en nuestras propias cárceles, presos de nuestros pecados, de nuestros malos pensamientos, de nuestros malos deseos, y necesitamos ser libres por el poder de la sangre de Jesucristo para que podamos tener un encuentro con Dios. Lo primero que nosotros debemos de hacer, gloria al nombre del Señor, es llegar a la cruz y decirle: Señor, crucifica mi carne, crucifica mis pensamientos, crucifica mi mente. Señor, quiero ser libre, pero pidiéndole al Señor. Y hermanos, que esto yo lo he hecho varias veces. Yo te voy a decir una cosa, yo también lo hice varias veces. El problema de esto es que no persistimos en hacer las cosas como tener una vida de oración. Y ahora voy a ver, una persona que vive una doble vida, ¿verdad? Una persona que vive con este pensamiento, lo primero, los efectos son: una persona con conciencia cauterizada no siente dolor ante el pecado. Puede mentir o actuar mal sin culpa, insensible, poco empático a las necesidades de otros, viven una doble vida y a menudo siguen falsas doctrinas. La persona no se da de cuenta que está en esa situación. Está ciego. El pecado le ha cegado. Su vida en ese estado cauterizó. Entró una cauterización, una insensibilidad. Usted sabe que estas personas que padecen de diabetes tienen problemas muchas veces con la circulación. Y yo he sabido de casos que ellos van caminando y se han enterrado clavos, se han entregado vidrio, y ellos siguen caminando con la herida abierta, con el clavo adentro del pie, y ellos no se dan de cuenta que tienen una herida. Ellos no se dan de cuenta que su pie ha cogido una infección. Ellos no se dan de cuenta que están a punto de perder el pie con una gangrena. Y muchas personas pasando por ese tipo de situaciones, ¿sabes qué? Terminan cortándole la pierna. Eso es lo que sucede con las personas que siguen en el pecado, que siguen viviendo la vida que llevan. Son personas que han pisado el pecado, han pisado la situación y se han quedado en el deseo carnal, satisfaciendo sus propios deseos. Y no se dan de cuenta que tienen un clavo enterrado en el pie. No lo sienten, no saben que está ahí, están ciegos, se adormeció la pierna, no tienen dolor, su vida está completamente adormecida. Y eso es lo que sucede, que pasa, es que entonces va a llegar un momento de tu vida que va a morir poco a poco. Porque a ti cuando a esa gente se entierra en eso no muere, se enterró y se murió. No, eso se va infectando. Eso va teniendo un proceso donde va adentrando la infección, se va inflamando, ¿verdad? Hasta que llega un momento dado en que se comienza a pudrir esa área. Y a veces es tan y tan fuerte que tienen que amputar la pierna. No permitas que el enemigo ampute tu ministerio. No permitas que el enemigo ampute tu vida, tu familia, la iglesia, lo que Dios ha puesto en tus manos, hermano. No permitas que el enemigo ampute, gloria al nombre del Señor, a causa de la insensibilidad que tienes. Abre los ojos ante esto. Y yo pido en el nombre de Jesús que hoy sean abiertos tus ojos para que puedas ver y entender que necesitas acercarte a Dios. Estamos en tiempos finales.
Y necesitamos, gloria en nombre del Señor, liberar nuestra vida de todo esto. Necesitamos ser limpios. No podemos seguir viviendo una vida. Yo me preguntaba, ¿por qué yo no era insensible ante las necesidades de otras personas? Yo podía ver las personas sufriendo y a mí en un momento dado eso me preocupó. Y yo decía, ¿por qué no estoy sufriendo lo que el hermano sufre? Yo me siento insensible totalmente. Y yo no caí en cuenta que la vida que yo estaba llevando era lo que me traía insensibilidad ante el dolor de mis hermanos. Insensibilidad aún ante de mi familia. Y eso es lo que sucede. Porque muchas partes de nuestro cuerpo, cuando fuimos heridos por el pecado, ¿verdad? Se comenzaron a dañar, como estaba hablando, ¿verdad? Con lo del pie. Y se comienza a infectar muchas áreas de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestros pensamientos. Ya no pensamos igual, ya no vemos las cosas de la misma manera, ya diferimos de muchas de las palabras que Dios nos da o que el pastor lleva en la iglesia. Somos los que estamos todo el tiempo en contra. O sea, este tipo de situaciones, ¿verdad? Un momento te da igual ir a la iglesia, como que estar o no estar. O sea, leer la palabra como no leerla, orar como... Yo tuve un tiempo que no oraba para nada. Entonces tú no puedes ser libre si no oras. Una de las causas se produce por una vida sin oración constante, no una vida de que tú oraste y ya le diste 10 minutos y en todo el día estás conectado al celular. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo es que tú pretendes que Dios te use? ¿Cómo es que tú pretendes que Dios se revele? ¿Cómo tú pretendes que Dios te libere si lo que le das son 10 minutos de oración a Dios, todo el mío, pero estás entonces despierto con el celular 2 y 3 horas en la mano? ¿O estás todo el tiempo dedicándote a otras cosas que no van a favorecer tu vida espiritual? Y esas son las cosas que nosotros tenemos entonces que tener en cuenta de qué es que nosotros estamos llenando nuestra vasija. Porque yo había dicho ahorita que para que Dios comience a llenar su vasija, ¿verdad? Que somos nosotros, de su presencia, de tu poder, de su liberación y de otras cosas más, usted tiene que vaciarla primero. Pero si usted no la vacía y usted no saca estas cosas que necesita sacar, usted no puede ser lleno solamente de qué usted está llenándose. Yo tengo un mensaje respecto a eso. De lo que usted se llena, usted va a estar, es lo que usted va a reflejar. Dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Eso significa que lo que tú vives, lo que tú tienes, lo que tú piensas, lo que está todo el tiempo aquí en tu mente, es lo que tú vas a hablar, es lo que tú vas a expresar, es lo que tú te vas a alinear. Ahora, pero si tú tienes una vida de oración, tú lees la escritura, ¿verdad? Me estoy adelantando, es que estoy hablando de las causas. Las causas, una de ellas se produce por una vida sin oración constante. Ahí me quedé. Y la oración tiene que ser constante. O sea, tú tienes que sacar un tiempo de oración. Esto no es que voy a orar cuando tenga tiempo. El cristiano tiene que entender que tiene que tener disciplina, y un cristiano indisciplinado es un cristiano que no cualifica para un ministerio poderoso en Dios. Tienes que entender que tienes que tener una vida de oración. Jesucristo enseñó esto. Jesucristo vino y enseñó la oración. Y no solamente lo enseñó diciendo, ustedes van a orar de esta manera. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Él no solamente te enseñó a orar, él enseñaba a orar con su vida. Cuando se trepó al monte, estuvo orando. Cuando bajó, los discípulos estaban, ¿qué? Dormidos. Y le dijo, tan siquiera no haber podido orar conmigo 1 hora. Tú sabes, o sea, oraron menos minutos.
Estamos hablando que para entonces, si Dios los escogió a ellos como escogidos, como apóstoles, para que llevaran la palabra, las buenas nuevas del evangelio a todo el mundo, ustedes no pueden orar menos de 1 hora. Ustedes tienen que tener una vida de oración. Y el mismo Jesucristo, siendo Dios, porque aunque era carne, era Dios, tenía que hablar con su Padre, tenía que acercarse al Padre, tenía que tener relación con Él. O sea, es lo mismo que ustedes tienen que tener una relación con Dios. Ustedes desean cosas grandes, ustedes quieren ver milagros. Antes de hacer un milagro, él oraba. Después del milagro, también oraba. Se iba a la montaña a orar. Hablaba con su Padre. ¿Usted quiere revelación? Ore. ¿Usted quiere que los enfermos se sanen? Ore. Pero hermano, ¿cómo es que la iglesia quiere ver cosas grandes en este tiempo? Y nos hemos acomodado. Ay, santo. No te pierdas la segunda parte en Encuentro con el Padre, cuando el pecado deja de doler. No puedes perderte esta segunda parte. Así que le exhorto, ¿verdad? Este sábado a las 10 de la mañana está entrando en el programa la segunda parte de Cuando el pecado deja de doler. Así que les espero, no se lo pierdan. Bendiciones.